Ya. Me voy aquí a PGMs. En PGMs me voy a eDatos y ustedes son la sección 2. Entonces ahí en esta carpeta quiero que esto quede como se llama primero, este se llama área, creo que se llama, área.c. Guardar. Vamos a agrandar la letra. Ya, ahí si ustedes se dan cuenta, esto lo copié tal cual aquí del texto. Y por eso copió esta cosa, dame número, de ahí viene. Y no copió este de acá tampoco. Entonces cada vez que copien ustedes desde el PDF o desde el Word, péguenle una buena miradita a lo que copiaron, porque siempre está mal copiado. De hecho, este que está acá debería ir aquí. Ese debería estar ahí. Este escribir dame número no existe, porque no pertenece al código, sino que era del pseudo, del diagrama de flujo. Este INT debería ir indentado hacia la derecha, indentado hacia la derecha, indentado, 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 indentado. Este ratón debería ir aquí abajo. Y finalmente, yo debería poner aquí el cierre. Creo que ahí estamos ok, ¿cierto? Número, print, introduzca número, scanf número, número por número, cuadrado. Ya. Esto acá en Jenny es latoso, basta con que decirle que es build, porque el build compila y construye al tiro. Después ejecutamos. ¿Y dónde se me fue la ejecución? Ahí está. Introduzco un número, si digo 2, me dice que el cuadrado de 2 es 4. Extraordinario. No era ni siquiera el área del ejercicio. Ya, eso lo dejamos acá, lo dejo aquí para que dejarlo listo para llegar y hacer los otros ejercicios. Recuerden que da lo mismo el código en que lo escriba yo, si eso es lo de menos. Ya, ese ejercicio funciona. El otro tema importante es el uso de constantes simbólicas. ¿Vimos las constantes simbólicas en la clase pasada o no? No. Ya. La constante simbólica ustedes saben que las variables son aquellas cosas que dentro de mi programa van variando, van cambiando valor. Y entre esas tenemos las constantes simbólicas. Las constantes simbólicas no cambian durante la ejecución del programa. Se mantienen en todo el programa con el mismo número. Estas son constantes simbólicas, pero definidas desde el preprocesador. ¿Se acuerdan que les dije yo que todas las instrucciones que comenzaban con gato eran instrucciones antes de procesar el documento, antes de entrar a la compilación? Hacía ciertos cambios. Ya, para evitar ese tipo vamos a usar las constantes simbólicas. Las constantes simbólicas se definen comenzando con el hashtag, con el gato, con la palabra mágica define, y a continuación van a ir el nombre de la constante simbólica y el valor que va a tener esa constante simbólica. Ojo, no lleva signo igual ni punto y coma, sino que el nombre, porque no son instrucciones del lenguaje C, son instrucciones al preprocesador. En el fondo le estoy indicando, oye, donde tú encuentres pi, cambia por esto, antes de ir a compilar. Eso es lo que hace esta cosa. Por lo tanto, ahora, si yo defino eso, estoy definiendo que la palabra pi va a significar eso. Y en todas partes donde yo quiera escribir 3,141593, basta con que ponga pi. Porque antes de compilar, él va a ir y va a reemplazar esa palabra por el número. Eso es lo que hace en teoría. Y eso es lo que ocurre con las constantes simbólicas. Y aquí se definen varias. Como ya hemos dicho, el lenguaje C no tiene variables booleanas. No tiene estas variables que me devuelven un verdadero o un falso. Pero sí los puedo construir. ¿Y cómo se construyen? Con constantes simbólicas. Aquí yo pongo cierto o falso. Podría haber puesto true and false en inglés y decirle que cierto es 1 y falso es 0. Recuerden que el lenguaje C solamente maneja números. Aquí estamos definiendo también la palabra amiga, estamos definiendo por Marta. Se me ocurrió algo. Eso es lo que ocurre con las constantes simbólicas. Pero con las constantes simbólicas se pueden hacer estas cosas. Les voy a mostrar algunas cosas interesantes que ustedes las pueden hacer, pero que son como para jugarnos, para ir entendiendo el potencial y el poder que tiene el lenguaje C. Aquí hay otro ejercicio. Vamos a tratar de copiarlo, ¿cierto? Voy a copiarlo tal cual.
Miren, voy a copiar nomás. Y lo voy a reemplazar acá. Ahora tener que hacer otro nuevo. Me quedó todo eso. Guardamos. Y aquí es donde yo tengo que tener claro, esto no tiene nada que ver con mi programa, por lo tanto, chao. Aquí estoy definiendo mi programa. Gato include stdio, defino pi como 3.141593. Ese debería ir ahí. Yo dije que las variables, el tipo de dato del main debiese ser int. El comenzar no lo tenemos. Este debería estar desplazado un poco hacia la derecha. Desplazado hacia la derecha, desplazado hacia la derecha, desplazado, desplazado, desplazado. Aquí me faltó el return. Estas cosas tienen que ustedes ir ya incorporándolas. Ya, ahí tenemos el programita. ¿Qué es lo que hace este programa? Ahí está la constante simbólica. En donde yo ponga el número, la frase pi o la palabra pi, él va a cambiar de forma interna esto por esto que está acá, antes de compilar. Por lo tanto, esa es la definición de constantes simbólicas. Voy a ir al compilar, compilo correcto, basta ponerle build primero, build y ahora ejecutar. Y le digo 2 y me dice que es 12,56664. Ya, ese es el área de lo que teníamos. Ya, vuelvo entonces al mismo ejercicio del área de definir constantes. Si ustedes quieren imprimir el pi en otro lado o quieren cambiarle el valor, le quieren agregar más dígitos al número pi, lo pueden hacer aquí a continuación y no están modificando el programa. Recuerden que yo podría estar haciendo alusión a la variable pi o a la constante pi en varias partes. Entonces, cada vez que yo le agrego o le hago un cambio, tendría que ir a cambiar cada una de las líneas. Y eso no es aconsejable. Para eso usamos las constantes. Y se llaman constantes simbólicas porque no están definidas dentro del programa, sino que son directivas o instrucciones al preprocesado, tal como el gato incluye. Recuerden que el gato incluye, ¿qué es lo que hace? Incorpora este encabezado acá. El gato define, ¿qué es lo que hace? Va a ir y va a reemplazar lo que sea número pi, lo va a reemplazar por 3,141593. Esa es la idea. Así que, dicho eso, vamos a continuar revisando esto. Hay varias cosas que yo puedo hacer con el gato, con el gato include. Y les mostraba yo a sus compañeros un truco que en realidad no tiene. Me preguntó, ¿y para qué sirve? No, no sirve para nada, pero sirve para entender un poco nomás el potencial y cuando en algún momento dado a mí se me puede ocurrir jugar con cosas eh, distintas en nuestro mundo. Ya. Por ejemplo, miren, ¿qué es, qué, qué podría ser? Mira, voy a gato define entero por int. Voy a poner gato define real por float. Y aquí, en lugar de int, esto, voy a poner entero. Estoy cambiando la estructura de mi... Aquí voy a poner real, de mi semil. Es decir, estoy redefiniendo los tipos de datos. Y ustedes me dirán, ¿y eso funcionará? Compilemos primero. Sí, compila. ¿Se puede construir? Sí, se puede construir. ¿Se puede ejecutar? Sí, se puede ejecutar. El programa sigue estando ahí. ¿Se dan cuenta? Miren, esto ya lo estoy cambiando. Ah, y otro me dije, profe, si me voy a la ola y le digo, gato define algoritmo, la moneda. Profe, ¿no hay una forma de poner radio al cuadrado? Sí, sí, a través de la biblioteca Smart.
Ah, ok. Main, voy a gato define, escribir por printf, gato define, leer por scanf, gato define, retornar, o en realidad gato define, finalizar por return. Fíjense lo que tengo todas estas cositas. Ahora en vez de printf, ¿qué voy a poner? Escribir. En vez de scanf, leer. Y en vez de printf, escribir. Y en vez de return, finalizar. Vamos viendo si esto funciona. Compilamos. Pasó la compilación. Pasó ese. Y ejecutamos. Funciona. Ah, dicen ustedes, o sea que puedo redefinir. Ahora, si ustedes le pasan este código a alguien, no sabría si está en C, en Python, en Pascal, en lo que quiera, en lo que se le antoje. De hecho, podríamos inventar una cosa más interesante. Por ejemplo, ya tengo esa. ¿Y qué pasa si gato define y yo voy a hacer abrir y voy a poner ese? Y voy a poner gato define, cerrar y voy a poner ese. Y aquí en vez de esto pongo abrir y en lugar de esto pongo cerrar. Y Igualmente ahora funcionan las palabras reservadas, ¿cierto? Porque en es, Mine no lo cambió sí. por algoritmo. Ah, no, tenés razón, tengo que cambiar este algoritmo. Lo cambio también. Ahí. Y ahora guardamos esto, compilamos, construimos el programita y lo ejecutamos. Y sigue funcionando tal cual. Y la pregunta que ustedes me hacen ahora, es, si yo le paso esto a alguien, ¿supondrá que lo que está debajo es el lenguaje C? No. Como que y más aún, claro, me dice algunos, sí, pero que aquí lo cachan, profe, de que esto es el lenguaje C. Ah, ya, perfecto. Pero lo podríamos mascarar más todavía. O sea, voy a quedar una pura instrucción, porque yo puedo pescar esto, copiarlo, incluso cortarlo de ahí, generar un archivo nuevo, pegar eso en el archivo nuevo, guardarlo como, y me voy a mi carpeta, me voy al Google Drive. Esto lo venga de hacerlo con el Jenny, que hay que darle la ruta cada rato. Ya, y este se va a llamar mi biblioteca.c. Inicialmente le vamos a poner eso. Y entonces tengo mi biblioteca.c es esa. El programita es ese. Y aquí yo voy a incorporar gato include con comillas, no con paréntesis angulares. Y ya tengo escondido la mayor cantidad casi de mi código. Incluso podría incorporar dentro del stdio. Dentro de mi biblioteca podría incorporar el stdio y me va a quedar una sola biblioteca nomás. Y ahora compilamos. Ahora construimos. Y ahora ejecutamos. Y sigue funcionando tal cual mi programa. Y ahora me preguntan sus compañeros, algunos me preguntaban en delante, ay, ¿para qué sirve eso? Bueno, en realidad es para
para jugar, para leer, no sé, para aprender, para ver cosas de repente, no sé, es para que entiendan ustedes que este lenguaje es muy flexible. Tiene, no solamente tiene cosas como esta, tiene muchas más directivas en el preprocesado. Existen hartas cosas más que podemos ir estudiando, que podemos ir potenciando. Ya nos dimos cuenta en la primera parte que trabajaba tranquilamente con las direcciones de memoria. O sea, él sabe con dónde está almacenada una variable, sabe precisamente en el lugar. Los otros lenguajes no, porque los otros lenguajes no tienen acceso directamente a la dirección de la memoria, no saben. Saben que está en la memoria, no saben en qué parte. Con el lenguaje C yo sé precisamente el lugar donde se encuentra el dato, claramente. Además, puedo cambiar las constantes simbólicas, puedo jugar con estas cosas que están acá. Puedo mezclar más todavía, puedo enredar más el código, de tal forma que nadie logre entender a veces lo que yo estoy haciendo. De hecho, podría haber puesto estas palabras en vez de palabras más o menos ordenadas, podría haber puesto símbolos o palabras raras, palabras que no dijesen nada, pero que igual hacen referencia a algo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí es donde hacemos la, el aprendizaje de esto. Es ahí donde efectivamente nosotros entendemos esto. Entendemos el lenguaje y sabemos por qué es tan poderoso y por qué nos gusta tanto de repente empezar a jugar con esto. Así que ahí pueden ustedes entretenerse. Vuelvo a repetir, si ya les pido una tarea y me la mandan así, los tiro al calabozo. Porque tendrían que tener esa biblioteca y entendernos. Esto es para demostrar nomás, para quebrarse junto con sus compañeros y de repente ustedes saben el lenguaje C y que inventaron su propio lenguaje, incluso podrían inventar su propio lenguaje. Inventar su lenguaje y en vez de entero poner, no sé, lo que se le antoje. Los paréntesis abiertos y esto también podríamos cambiarlo por abrir, pero otra cosa. Inicio, fin. Esto, en vez de abrir, inicio, este es fin. Aquí podría ser abrir y cerrar. Y ya tenemos, aquí sería abrir, cerrar. Abrir, cerrar. El signo igual lo podríamos cambiar también por área, asignar. ¿Se dan cuenta? O sea, podría inventar yo ahí ya y puedo inventar una nueva sintaxis y puedo inventar un lenguaje que para mí va a ser a lo mejor más fácil porque no está en inglés. Es una idea. Así que esa es más o menos una de las características que tiene nuestro querido lenguaje C. Por eso lo amamos tanto, porque es muy flexible. Ya, eso tiene que ver con los gatos incluye, con todo ese tipo de cosas que nosotros hemos trabajado. Hay muchas más, ¿eh? Si ustedes quieren aprender alguna otra cosa más con eso, pero ahora ya depende de ustedes, directivas de preprocesado en C. Directiva de preprocesado en C, aquí están las directivas, ahí están todas las que ustedes pueden usar. El CENIF, error, message, pueden inventar algunas más y pueden jugar ahí algunos ejemplos. Cómo compilar algunas partes nomás, cómo insertar algún código fuente, fíjense que es un código assembler. Eso es lo que le entrega el preprocesador del lenguaje C. No es algo tan simple, pero ahí está, el preprocesado. Esto es para incorporar, pregunta si ya está incorporado o no ese archivo y lo vuelve a incorporar si no está. Cuando yo he puesto mucho stdio o .h en cada una de las funciones y resulta que ya no tenía para qué. Aquí miren, una macro que es como una función. Define radgra x por eso que está ahí. De hecho, aquí podríamos ver si podemos... Esta no lo he usado nunca. Como su compañero preguntó en delante, esta la podemos dejar aquí adentro de este. Define cuadrado con mayúscula, cuadrado con mayúscula, x, y que sea
No sé si me va a funcionar. X por X. Lo guardamos. Y en el ejemplo, según esto, es... Debería funcionar tan simple, más como área es igual a pi por cuadrado radio. Vamos a ver si funciona. Si no, no, porque esto no es una constante simbólica, es una macro. Y funciona igual. Y ahí estamos más todavía enredando, ¿se dan cuenta? ¿Cómo definimos el cuadrado? De esta forma, como una macro, como una especie de función inline. Y ahí tenemos muchas más instrucciones más que ustedes pueden ir trabajando. Pueden definir funciones también y tener... Aquí tienen ejemplos para jugar con esto ya. ¿Les queda más o menos claro el poder, cierto? Sí. Volvamos a nuestro documento original. Ya, tenemos claro eso. Tenemos ejercicios. Aquí. Vamos a copiar este. Lo copié tal cual. Para que ustedes me vayan indicando dónde están los errores. Pero ojo, ordenaditos, no al lote. Recuerden que tienen que seguir más o menos la misma lógica de la que sigue el compilador o el preprocesador cuando revisa el código, cuando trata de detectar si hay algo que está mal escrito. Error.c. Ah. Ya. Vamos viendo todos los errores que hay. Lo pueden seguir ahí o lo pueden seguir acá si quieren. Ahí están. ¿Dónde están los errores? El primer error que ustedes detectan, el primero, ¿ah? Desde arriba hacia abajo. El de include, porque tiene que tener el gato. Ya, perfecto. Y eso... Aquí arreglamos gato include. Después, ¿cuál es el siguiente error? Esa, como comillas, ¿cómo se llama? La que tiene que ir entre estudio H. Las lentes triangulares. Sí. Y está mal escrito. Está mal escrito. Estábamos correctos. Sí. Es stdi o no estudio.h, ¿cierto? Sí. Ya. La primera línea la tenemos correcta. Oh, no hay que correr. La primera línea está correcta. La segunda línea, ¿qué error tiene? El asterisco al final. Debe ser antes del Debe ser, slash. debe ser asterisco slash, no slash asterisco. Al revés ahí. Ya. Ahora, ¿qué es lo que la línea siguiente? De hecho, hay un paréntesis que se debería estar acá abajo en el documento. Ese que está ahí, sí. Y estos son tirados para adelante, pero no importa. Ya, esa línea, ¿qué error tiene? Debería ir int main y los Ya, paréntesis. me parece bien. Correcto. INT, main y además los paréntesis redondo. Y además, aquí Uno que solamente debe abrir paréntesis. Solo abrir paréntesis, no abrir y cerrar. ¿Estamos bien hasta ahí? Esa siguiente línea, ¿qué debo hacer con eso? Eso se supone que lo tiene que eliminar. Exactamente. Lo elimino. La siguiente línea, ¿qué se supone que tengo que hacer? Punto y coma al final. Ya, punto y coma al final. ¿Qué más? El dos puntos Indentarla. igual.
Ah, sí, también. Intentarla. Y ahí quedó bien esa línea. La siguiente línea, ¿qué debemos hacer? Hay que sacarle los 2 puntos. Ya, porque es una asignación. Y tabularla, porque está dentro del bloque. ¿Qué pasa con la línea que viene? Tabularla igualmente y colocarle la F al print. Me parece bien, correcto. Y las comillas, like de días. Las comillas ahí Y al final. y al final. Y ahora falta un rato un cero, un punto y coma. Y ese sin acento, porque si no nos va a pescar, por si acaso, eso es el mío. Y falta el un cero, ¿cierto? Sí, y el punto y coma. Y Y el cerramos. corchete final. ¿Hay algo más que falte, creen ustedes? Vamos a ir grabando el archivo, ¿cierto? ¿Creen que hay algo más? Pero, profe, no hay que usar como el porcentaje de ahí. Aquí, ¿cierto? Sí. Exactamente, ahí va el porcentaje de, porque ahí debe ir el número 7, que correspondería ponerlo acá. Porque lo que está indicando es que él quiere mostrar, hay 7 días en una semana, pero esos 7 días, esa D no puede ir aquí adentro de los paréntesis, dentro de las comillas. La variable va afuera y aquí va el indicador donde quiero que aparezca ese dato. Ahora, en teoría, deberíamos tener el programa correcto. Hay 7 días en una semana. Eso que hicimos nosotros recién es lo que hace el compilador. Va paso a paso, línea a línea. Por eso cuando ustedes revisen también, revisen de arriba a abajo y vayan eliminando los errores que están más arriba, porque los errores que están más arriba van generando errores hacia abajo. En la medida que voy eliminando los errores que están más al comienzo, la cantidad de errores totales va a ir disminuyendo. Eso es fundamental que lo entendamos de esa forma. No basta con ir a arreglar alguna línea, no hay punto, no. Empecemos de arriba hacia abajo, siempre, tal como lo hace el compilador. Ya, ese era el ejercicio que teníamos que hacer acá. Encontramos todos los errores. Pregunta ahora, ¿cuál será la salida de cada uno de los siguientes grupos de sentencia? ¿Cómo creen ustedes que va a ser esa salida? Cuando digo qué va a pasar en la pantalla, podemos copiarlo. Vamos a usarlo acá dentro de esta misma, ¿no? Esto ya lo resolvemos. Tenemos sprintf, que está correcto. Esto no tiene errores por si acaso, sino que me está preguntando qué va a pasar en la pantalla, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en la pantalla cuando lo ejecute? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo va a salir esto? ¿Cuántas líneas voy a tener? ¿Alguien que me diga algo? No sé, yo creo que va a imprimir las dos cosas. O sea, Exacto, lo va a imprimir las dos, pero pero ¿en qué orden? en una línea solamente. En una línea. ¿Por qué? Porque no tiene ningún backlash n, ningún salto de línea. No importa que estén en print distintos. Pero cuando esto lo imprimo yo, cuando esto lo imprimo, voy a compilarlo, voy a construirlo y voy a ejecutarlo. En pantalla me dice historias de Cronopios y famas, autor Julio Cortázar. Efectivamente, porque en ningún momento yo le he dicho, oye, salta una línea siguiente. Que yo lo tenga en print distinto no significa que él tiene la orden de que tiene que saltar una línea distinta. No, debo yo indicárselo de manera clara. Aquí debería ir backlash n o acá. En alguno de estos dos lados debería ir un backlash n para que me queden en líneas separadas. Ahora, si lo que yo quiero es que queden en líneas juntas, entonces está correcto. Bueno, aquí no hay error, acá hay una explicación nomás de lo que está pasando en la pantalla. Eso es lo que estamos preguntando. En esta hay una pregunta. ¿Cuántas líneas ocupa esto? ¿Cuántas líneas ocupa esto? Líneas sin acento, o si no va a problema. ¿Cuántas líneas va a ocupar eso?
2. Exactamente, ¿por qué? Porque tengo el backlash n, ya lo tengo. Y vamos probando nuevamente. Ahí está. ¿Cuántas líneas ocupa esto? 2 líneas. Está claro. Más claro echarle agua. ¿Qué pasa con la siguiente? Esta. ¿Cómo va a estar en la pantalla? ¿Cuántas líneas? Dos. ¿Por qué 2 y no 3? Porque hay un backslash que está al revés. Y Exactamente. no lo tomaría como un salto de línea. Este no lo toma como Santo Antonio porque este no es backlash, es el latch. Si ejecutamos esto, le va a quedar clarito ahí en la pantalla lo que pasa. Ahí estamos. Ahí está el salto del backlash. Y aquí lo tira tal cual, ¿no? Entonces, errores como esos son los que tenemos que ir nosotros estudiando, entendiendo. Vuelvo a insistir, estas cosas se aprenden probando nomás. Probando, probando y volver a probar. Aquí, este es un poco más claro, aquí tiene una salida más bonita, ¿cierto? Va a mostrar 2 más 2 igual 4. Y esa es la salida que tiene esto que está ahí. ¿Puede ir un más en la parte como de las variables? ¿Acá A o la acá afuera? derecha. Ahí Sí, afuera. sí, porque lo que hace es, el resultado de esa operación es el que se lo asigna a este valor, a esta Ah, posición, el ya. resultado. Siempre, si hay una operación que se realiza, recuerden que si hay que hacer una operación, la operación se hace. Y después se hace la siguiente acción. Por lo tanto, primero suma y después pone el numerito acá. De hecho, lo podemos probar. Si esto es, todas estas cosas aquí en computación hay que probarlas. Si no, no nos convencemos hasta que no estemos claritos. Ahí me faltó la I porque no la copié. Aquí tengo el num y aquí tengo el print. Ahí está lo mismo, tal cual. Si esto ahora yo lo guardo, lo construyo inmediatamente y lo ejecuto. 2 más 2 igual 4. ¿Te das cuenta? Vamos viendo todas esas cosas interesantes que nos tienen. Oye, los que vienen en Peyugo, los que querían irse a Peyugo de Sonaron, pues también cayó en cuarentena. Así que ahora sí, todos, olvidados todos, a trabajar acá nomás, en Talca. Ya, les queda más o menos claro todo esto lo que estamos analizando, ¿cierto? Todas estas particularidades, pequeñeces que tiene el lenguaje C. Tiene otra cosa que habíamos visto también nosotros en Python. ¿Se acuerdan? La conversión de tipo de datos. Cuando yo tenía un entero lo quería convertir en real, cuando tenía un entero lo quería convertir en string. Existían modificadores, ¿se acuerdan? Bueno, de la misma forma ocurre acá también en el lenguaje C. Python lo heredó del lenguaje C, esa cosa. Y lo que sí hay que entender nuevamente el código. Hay 3 ejercicios ahí que se ven bastante similares, pero los 3 tienen resultados totalmente distintos. Aunque el código es bastante similar. Fíjense qué es lo que está ocurriendo acá. Vamos a copiar esto. Lo vamos a pegar. Y la pregunta es, ¿qué hay qué imprimen en I? Esa es la pregunta. La pregunta aquí es, ¿el valor asignado a la variable I cuál será? Es decir, ¿qué cosa tiene el I? Y aquí está claro. Si lo revisamos el código,
y analizamos, declaramos un entero llamado X. De hecho, me falta la declaración del hipo. No lo puedo hacer acá, en realidad. ¿Por qué? Lo vamos a probar si acá. Vamos a estudiarlo acá nomás. Vamos a suponer que tenemos un entero X que tiene un 5. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, voy a dividir ese 5 dividido por 2. Ojo, pero es el 5 entero dividido por el 2 entero. Por lo tanto, el resultado siempre tiene que ser un entero. Entonces, 5 dividido por 2 no es 2,5, es 2. Por lo tanto, el I debiese ser un entero. Ojo con eso. Y es un entero al hacer esta operación. Pero ¿qué ocurre con el ejercicio que es bastante similar? Tenemos la misma situación inicial. Una variable entera, el x igual 5, pero ahora convertimos momentáneamente la variable x en real. Por lo tanto, ahora tengo un 5, pero un 5 real, un 5 con decimal, 5.0. Por lo tanto, ahora 5.0 dividido por 2 es 2,5. Ojo, 2,5. Por lo tanto, este i ahora no es entero, es real. Eso es lo que está indicando. En i va a estar almacenado el 2,5. ¿Y qué ocurre en este caso ahora? Si tenemos la misma situación inicial, un entero x, le asignamos un 5, pero ahora vamos a hacer la modificación, el float, vamos a transformar en un real, ¿qué cosa? Esta operación, 5, pero 5 sigue siendo entero. Es el 5 dividido por 2 que ya habíamos dicho acá arriba que nos daba un 2. Por lo tanto, lo que estoy haciendo, estoy transformando el 2 entero en un 2 real. Por lo tanto, aquí va a haber un 2 real. Ojo con eso, ¿por qué? Porque el float está actuando sobre este resultado, prioridad de operaciones. Entonces tenemos tres situaciones que son bastante similares, pero que nos entregan resultados distintos. Las tres. Este nos entrega un 2 entero, este nos entrega un 2,5 real, y este nos entrega un 2.0 real. No sé si les queda más o menos clara la diferencia. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda, profe, Sí, pero respecto con lo del Visual Studio Code, que al compilar los programas, sí. al cualquier programa, me dice que el código sigue corriendo. Sí, el problema Y que hemos dicho no, desde la semana pasada que no podemos resolverlo porque tiene que ver con el scanf. sí, Por eso yo lo hago en el Jenny, no lo no, hago pero en igual, el... eh, hice primero el de scanf. Y Ese- resulta que me fui a resolver el otro problema que planteó y también me parece el mismo problema, que sigue corriendo. siempre con el scanf, pero tenéis que cerrar nomás el Visual Studio Code y volver a inicializarlo porque Ya, lo deja tomado con el scanf. Por eso todas Profesor, estas pruebas que hago con scanf las hago con el Jenny para no tener problemas. Con el Jenny, claro. profesor, ¿Sí? yo vi cómo arreglarlo. ¿Cómo se arregla? ¿Le transmito? ¿Sí? Ya. Veamos cómo arreglarlo, que yo no he tenido tiempo de buscarlo, ¿eh? ¿Se ve? ¿Sí? Ya se va aquí a la parte de archivos, Ya, en preferencias y ya. ajuste. Setting. ¿Y cuál ajustamos? Sí, y después se va aquí a la parte que dice extensiones, Ya, la abre y se le despliega toda esta lista. Busca la que dice sí, runco de configuración. Eso. ya, Y la que dice, aquí después se lo muestra, ya, pero busca la que dice running terminal y lo activa. ya. Y ahí quedaría listo. Sí, ahora funciona. Ya, hagámoslo al tiro. Deja Ya. ¿Cómo se de deja transmitir? acá Eso. arriba la Sí, flechita. ese. Ya. Ahora voy a transmitir yo.
Y es bueno, si funciona sería extraordinario, porque me tiene aburrido el Jenny. Ya, nos vamos a las preferences, al setting. El setting, ¿dónde me dijiste tú que había que irse? A En extensiones. extensiones. Ahí baja. En este, a Baja más, extensiones, baja más. extensiones. Al run La que dice. code. Esa misma, Eso. sí. Ya, y Ahí aquí baja. Baja. bajamos. Dice running terminal. Running Está. terminal, ahí está. Ahí estamos. Y Ahí con estamos eso. listos. Sí. Ya, vamos viendo el tiro, ¿eh? ¿Cuál es que tenía el área que teníamos? Y ya este debería funcionar porque tiene un escáner. Este lo guardamos y ejecutamos. Ahí estamos, bien. ¿Quién dio la solución? Toma riff. Tomás Rifo, ya Tomás. Te vamos a tener presente en nuestras oraciones. Vamos a ser mucho más benevolente con tus revisiones, Tomás, porque efectivamente ha sido un aporte. Ya, no guardar y eso. ¿Y cómo llegaste a eso? ¿Estuviste googleando por todos lados? Sí, me puse a buscar por esa. Flow, no sé cuánto. El Stack Eso, el Overflow. Stack Flow. Sí. ¿Ahí salió? Y sí. Y yo me pegué una pequeña buscar más promedio lata. Yo dije, alguien va a tener que resolver el problema. Introduzca el radio, le ponemos 2 y estamos listos. De hecho, estuve viendo que hay otras cosas más que tiene ahí, ¿eh? Que en el preference setting, estamos acá, ¿cierto? Había otra, parece que decía que limpiaba el. Limpia, parece acá, Sí, creo antes que de sí. cada. Sí, lo dejo ahí porque a veces me conviene mostrar lo anterior y después lo nuevo. Pero está la posibilidad. Ya. Los demás lo captaron, los que no lo captaron, tendrán que meterse en el Sí, libro de nuevo. muchas gracias al compañero que dio la solución. Sí, Tomás Rifo, te has ganado ¿Qué pasa? esta Semana Santa cuando estemos ahí en. Capaz que te llegue un huevito de Pascua. Weón. Ya, Profe, una consulta, ¿puede revisar el que hizo del de hay 7 días en una semana? ese Que era. me tira un carácter raro. Ese me decía, Me ya tira, lo perdimos porque estaba aquí, ¿cierto? Sí. Pero revisémoslo de nuevo, sí, da lo mismo. se lo dejo en el chat. Me tira ese carácter. No sé por qué. A ver, ¿dónde está el chat? Yo decía el tiro con el carácter que tenía. Sí, porque pusiste el porcentaje. Pusiste el ampersand. No, igual, sin el ampersand también. Lo intenté para ver si salía otra cosa. ¿Y qué carácter te tira? El que le dejé en el chat, se lo dejo de nuevo. A ver, ese. Me dice esto Y en el déjame copiarlo acá. me dice hay 7D y el carácter raro ese. Ya, este es tu programa. Sí. Igual capaz no coloqué algo que con lo que hayan colocado en la resolución de ese programa, pero me tira eso en pantalla. Ese, no hay que ver ahí. Está claro, ¿cierto? ¿Mm? Ya, a ver, guardemos esto y ejecutemos. ¿Va? No sé qué será. A ver. Ah, no sé qué onda, pero lo guardé y lo volví a correr
y me apareció ahora la letra bien. Sí, generalmente cuando uno los copia desde un PDF, a veces se generan caracteres raros, o sea, a veces Ya. pasa. Sí, ahí le dejé una imagen de lo que me parecía en la terminal. Sí, pero a mí me aparece aquí ahora, mira, fíjate. Ah, no, sí, ese Ah, está bien ese. No, está correcto el mío porque ya. falta el bracket la chene, porque ese es el porcentaje indicador de que me estás pidiendo una instrucción. Ya. Ahí debería funcionar ahora. ¿Será que tenías la I con tilde? No, también Sabe. me pasó al principio que tenía la I con tilde y aparecía otro carácter. Me Otro carácter más feo. aparecía. A ver. Ah, no, claro. Era por la I con tilde. De ahí le saqué la I con tilde, lo volví a correr y me apareció el mismo, pero era porque no lo había guardado. Sí. Entonces debió haber Las sido tildes, por eso. eso decía yo, las tildes Sí. siempre dan problemas. Ajá. Hasta que no las aprendamos a manipular bien las tildes, que vamos a tener que trabajarlas con el tema de los strings, ahí jugamos con eso. Eh, Ya, pero eso es bueno que vayan tirando todas las preguntas posibles ahí por haber y las tienen acá y ahí las tratamos de resolver. Ya, continuemos. Ya, este ya está listo. Las conversiones, esto está claro ya más o menos a qué nos referíamos con eso, ¿cierto? Aquí y debería declararla entera, dado lo que estoy haciendo. ¿Por qué entera? Porque un entero dividido por un entero, como resultado da un entero. Aquí y deberíais declararla para este problema específico como real. ¿Por qué? Como float. ¿Por qué? Porque aquí x siendo entero se transformó momentáneamente en float. Por lo tanto es un real dividido por un entero, el resultado sigue siendo un real con decimales. Y este de acá, el i, tiene que ser declarado como real, aunque la operación que yo haga no va a hacer mucha diferencia, porque x dividido por 2 es entero dividido por entero. El resultado es un entero, pero ese entero ahora transfórmelo en real. Eso es lo que está indicando estos ejercicios. Así que esa es la idea. Bueno, los operadores aritméticos ya los conocen ustedes al revés del derecho, ¿cierto? ¿Qué otros operadores más son los que manejamos un poco? Los ¿Ese qué es el operadores incremento? relacionales. ¿Cómo? ¿Qué es el incremento? ¿Cuál? Arriba. Ese El más, sí. eso es equivalente a i igual i más 1. Este Ah, ya. es equivalente a este. Así que lo mismo, i menos menos es equivalente a i igual i menos 1. Esa es la nomenclatura del mundo C. ¿Se acuerdan que en Python era i más igual 1? ¿Se acuerdan que así era el incremento? Sí. I igual i más 1. En C se escribe i más más. Y en Python era i más igual 1. ¿Se acuerdan? Que era la misma historia. Pero no tienen para qué aprendérselo. Si saben hacer esto, ya esto con la práctica nomás. Los años de circo les van indicando eso. Por eso el lenguaje C++, a eso hace referencia. A que es un incremento sobre el mismo lenguaje. ¿Se dan cuenta? Ya, eso es con respecto a lo que estábamos viendo acá, los operadores. También tenemos todos los operadores relacionales, que ya los conocen, mayor, mayor igual, menor igual. Igual y distinto, diferente. La mayoría de estas cosas ya las conocíamos desde el mundo Python, así que hasta ahí no hay problema. Los operadores de lógicos, el i y el o, ¿se acuerdan? Que en Python tenía verdadero y falso, aquí también tiene verdadero y falso la respuesta, pero los operadores acá son con símbolos, en Python son con palabras. El operador not en Python, el no, la negación, en C se pone como un signo de exclamación cerrado. El i, el operador i, el operador and, que así se escribía en Python, acá se escribe como ampersand ampersand. Es el mismo operador por si acaso, es la misma forma,
Si lo único que cambia es la manera de escribirlo. El operador O, en Python era OR, acá es pipe, es decir, barra vertical dos veces. Y obviamente así se escriben las cosas. Esto es A and B, A y B. Se ponen con los dos símbolos. Este es A o B. Y ahí están los resultados, verdadero o falso. Las tablas de verdad son las mismas, pues ya no cambian. Esa la heredamos de los matemáticos, así que hasta ahí estamos bien. Y obviamente la evaluación de la prioridad de las operaciones. Es la misma de matemáticas, así que hasta ahí no nos complicamos. Aquí sería bueno que hicieran ustedes estos ejercicios para que los vayan entendiendo. Y finalmente aquí hay un ejercicio que convierte de grados Fahrenheit en grados centígrados, que es hacer esa operación. Fíjense que la fórmula dice C igual 5 dividido por 9. Ojo, si yo pongo 5 dividido por 9, así tal cual, eso me va a dar 0. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo el 5, que es un entero, dividido por el 9, que es un entero, eso da la parte entera 0. Y multiplicado por lo que venga me va a dar 0. Y por lo tanto no vamos a salir nunca y no vamos a poder calcular nunca un número. Bien, aquí vamos a tratar de copiar lo que más podamos nomás. Y vamos a tratar de organizar esto. Vamos viendo qué embarrada nos quedó acá. Ya. Vamos desarmando otra vez INT. Aquí yo pongo S. Programa que convierte grados Fahrenheit en eso, chao. INT main. Float centígrados. Y me falta el float Fahrenheit. Hay que tenerlo cuando copiamos. Float Fahrenheit. Después, esta cosa no hay que ver ahí. Ahora, este debería ir un poco más a la derecha. Introduzco una temperatura en Fahrenheit. Estamos correctos. Aquí el scanf, leímos esa variable. Estamos correctos. Aquí este es el cambio que vamos a probar nosotros después. Aquí el print. Fahrenheit, grado, no hay ninguna cosa rara. Aquí return 0. Y cerramos. Ya. File, save. Ya, aquí vamos a probar lo siguiente primero. Miren. Este es el código. Esta es la fórmula. Si yo la fórmula no la interpreto, no la trato de entender, entonces voy a estar con serios problemas. Porque aquí me dice 5 dividido por 9. Sí, si yo copio 5 dividido por 9, en realidad debiese poner 5 dividido por 9. Así. Tal cual. Tal cual. Porque así es como dice la fórmula. Y ahora yo ejecutaría esto. Ejecutaría esto. Introduzca grados Fahrenheit, no sé, me lo ponemos 100. 100 grados Fahrenheit equivalen a 0 grados centígrados. Sample. Ojo, y aquí vamos a poner que sea 4. A ver, no, vamos a ponerle 5.2. Ya este también lo vamos a poner 5.2. Por probar una cosa así. Para que me quede más bonito nomás, pues eso no es mucho más que eso. Ya ejecutamos. 100. Para que me quede así más bonito. Si ya eso ya lo aprendimos en la clase anterior. Ejecuto 100 grados. Me los deja de esa forma. Grados centígrados. Pero dicen ustedes 100 es 0. Entonces probemos otro. ¿Y qué pasa si yo pongo 200? Sigue siendo 0. ¿Producto de qué? De que efectivamente esta operación está mal hecha porque no entendí yo la lógica. Puedo poner este como punto 0 y va a cambiar al tiro. 5.0. Hasta aunque le puedo poner 5 puntos, 5.0. A ustedes ahí, si quieren ser más bonito o menos bonito en su salida. Y ahora, efectivamente, vamos a
grados Fahrenheit 100 y me dice que son 37,78 grados centígrados. Veamos a cuánto equivale el 0 Fahrenheit. El 0 Fahrenheit es menos 17 grados nuestros. Menos 17 grados nuestros. Menos 17,78 en realidad. Y así vamos probando. (17,78) corresponde a menos 7 grados nuestros. Y aquí vamos entendiendo. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante entender el tema de los tipos de datos. Aquí no hay problema porque estoy operando un F, que es Fahrenheit, que yo lo definí como float, así que no hay problema. Float menos entero sigue siendo un float, pero un float multiplicado por lo que sea 0, va a seguir siendo 0. Y eso lo va a asignar a S, que es centígrados, float. Así que ahí ustedes pueden ir jugando, se dan cuenta si quieren poner más decimales, menos decimales. Para eso es lo que estuvimos viendo en la clase anterior, aquí, ese enmascaramiento de datos. Esa es la idea. Ya. Una vez que hemos resuelto ese, que ustedes ya lo han analizado, lo han revisado, esto es importante. Errores comunes. Nunca deben olvidar que el resultado de dividir dos enteros es un entero. Es decir, elimina la parte decimal. Ojo con realizar divisiones por 0. Porque si yo quisiera, por ejemplo, en este caso, aquí voy a decir dividir por esta expresión, si ambas son enteros, entonces va a ser una división por 0. No por un número decimal. Ojo con esos gatitos. Son trucos chiquititos que la experiencia nos obliga a nosotros a tenerlos claros. No confundirnos con la prioridad de las operaciones, tener claro. Los paréntesis primero. Error en la conversión de tipo, lo que acabamos de hacer. Confundir el operador de igualdad y el de asignación. El operador de igualdad son dos signos iguales. El operador de asignación es un signo igual, por si acaso. Ojo con esto, son trucos que la experiencia nos ha llevado a nosotros a cometer errores. Ahora lo que tenemos que estudiar son las sentencias de control, que son bien parecidas a las mismas que teníamos en Python, salvo nomás por abrir o cerrar bloques. Pero todo esto ya está, ya lo tenemos. Por ejemplo, el if-else. Es importante que encerremos entre paréntesis la expresión que voy a contener yo, la condición y las instrucciones. También tenemos la versión else. If, las sentencias y el else. Recuerden que todas las sentencias, si hay más de una instrucción, o basta, aunque existe una instrucción, ustedes enciérranla entre paréntesis para indicar que ese es el bloque. Lo mismo que teníamos en Python indentado, acá lo hacemos con el bloque. Acá voy a copiar este ejercicio, pero le voy a hacer unas pequeñas modificaciones. Problema que lee un número y dice si es par o impar. ¿Se acuerdan que esa cosa lo usábamos nosotros usando el operador módulo? Pero aquí le voy a copiar, le voy a agregar algunas cosas a este ejercicio para que ustedes no tengan que estar siempre pensando. Aquí le voy a dar la recomendación, ¿no? Este se va a llamar par. Ya, arreglamos esta cosa al tiro. INT main. Allá. Declaramos la variable INT como número. Este es un comentario. Leer número. Por lo tanto, esto iría aquí abajo. Print introduzca número. Perfecto. El scanf. Extraordinario. Porcentaje de número, sí. Aquí viene el if. La condición. Recuerden, número módulo 2 me está indicando cuál es el resto de la división por 2. Si el resto de la división por 2 es igual a 0, entonces el número era par. Ojo con eso. Par.
En caso contrario, el número es impar. Finalizamos con un return 0 y estamos listos. Ya, aquí es la idea. Miren. Todo lo que se encuentre en la parte verdadera de la condición va en este bloque. En Python era fácil porque lo teníamos intentado. Aquí lo intenté, pero eso no significa que es el bloque completo. Yo la recomendación que les doy cuando estamos comenzando, y esto anótenlo, háganme caso si no van a tener problemas. En los libros no aparece así, pero yo la recomendación que les digo es que usted abre la condición e inmediatamente le pone los paréntesis, para indicar que la condición, cuando sea verdadera, se va a ejecutar todo lo que esté entre los paréntesis. No importa que sea una sola instrucción, no importa, da lo mismo. Da lo mismo, pero sirve para efectos de claridad. Siempre pongan paréntesis, porque se lo aseguro que se van a equivocar. Se van a equivocar siempre. Siempre que abran un bloque, aunque sea una sola instrucción. El manual o el idioma, el lenguaje dice que si es una instrucción, no es necesario poner paréntesis. Dice, no es necesario, no es que no se pueda. No es necesario. Yo aconsejo cuando estamos aprendiendo a programar, ponga los paréntesis. Abre una condición, paréntesis. Cualquier bloque, paréntesis. Cierra bloque, cerró el bloque. Siempre. Esa es la idea fundamental. Voy a ir a cambiar esta cuestión. El setting que habíamos visto en delante. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona ahora, ¿no? Sí, extraordinario. Ya lo tenemos dominado. Introduzco un número, por ejemplo el 4. Me tendría que decir que es par. El número 4 es par. Extraordinario. Ejecutamos de nuevo el número 3. El número 3 es impar. Pero vuelvo a repetir, aquí lo importante es entender la lógica de esto nomás. Los if funcionan igual que en Python. La única diferencia es que el bloque yo lo voy a encerrar siempre entre paréntesis de llave, a diferencia de Python que lo ponía indentado. En algunos libros dice que basta una sola instrucción y no es necesario el paréntesis, sí, lo puedo eliminar, pero tengo que tener claro que si viene otra instrucción más me va a dar error. Eso se lo aseguro. Ese es el if. Tampoco tiene mucha explicación. Vamos a saltar un poco el switch después vamos a volver al switch para no enredarnos. Pero el switch viene siendo una cosa como el if. Los ciclos. Los ciclos son 3. El for, el while y el do while. El while es idéntico al while de Python, así que, porque el while funciona igual en todos los lenguajes de programación. Aquí el que cambia es el for. Es mucho más restrictivo. Es mucho, cambia. Tiene esta estructura. La palabra for, entre paréntesis redondos, tiene que ir la inicialización de una variable, fíjense. La condición, es decir, hasta dónde llega esa variable y el incremento que va a ir obteniendo esa variable en cada una de las ejecuciones que se haga. Vamos a copiar este. Lo vamos a hacer aquí mismo, ¿no? Sí. Este es el for.c. Eso es lo que ejemplifica. Ya, ¿qué es lo primero que poníamos nosotros? Get include stdio.h, int main, paréntesis, return 0. Estamos listos. Vamos a declarar una variable número. Una variable int número de tipo entero. Vamos a ir mostrando números del 0 al 9, por decir algo. Vamos a escribir el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, pero eso en un ciclo. En un while lo podríamos hacer, pero aquí lo vamos a hacer en un for. Deben ustedes incorporar la palabra for, entre paréntesis redondo,
deben poner la variable donde quieren que se inicialice. La variable número quiero que parta de 0. Punto y coma. Quiero que me indiquen hasta dónde llega. Quiero que el número sea menor que 10. Menor que 10, menor estricto, no lo va a tomar. Y además, quiero que en cada iteración número se incremente en 1. Número igual número más 1. Vamos a cambiar después esto, tranquilo. Abro el bloque, porque ahora vienen todas las instrucciones que van a estar asociadas a ese for, igual como era con Python. Y voy a poner printf y voy a indicar número, 2 puntos, porcentajes de, /n, y aquí voy a poner número. Esto es para indicar que efectivamente voy a mostrar en pantalla todos los numeritos que me indicaron. Voy a guardar esto. 0, 1, 2 llega hasta el 9. ¿Se dan cuenta? Ese es el for. No hay estos for raros que teníamos, for tipo notación conjuntista que había en Python. Acá no. Acá son mucho más numéricos. Este de acá, número igual número más 1, no se escribe así. Se dice más. Al tiro. Siguiendo un poco la nomenclatura que ya habíamos mencionado. Ahí están, ¿ven? Funciona igual. ¿Qué pasa si yo quiero otro incremento? Le cambiamos. Ya no quiero que sea más 1, quiero que sea más 2. Ahí sí que ya no puedo poner más, sino que ahí cambio y digo save y ejecuto. Y ahora van 0, 2, 4, 6, 8. ¿Se dan cuenta? Valor inicial, valor final sin tocarlo, porque está siendo menor nomás, y el incremento que yo dejo. Si pongo aquí incremento por, ahí queda la escoba. Porque el partida de 0, número es igual a número 2 por 0, no va a funcionar nunca, por lo tanto aquí debería poner 1. Y ahora multiplico esta cosa y eso, 1, 2, 4, 8. ¿Se dan cuenta? Voy tirando distintos números. Ese es el for. Es equivalente al while. ¿Eh? De hecho, el primero que hicimos, número más, este, es equivalente a decir otro número y decir acá otro número igual 0. Estamos haciendo el mismo ejercicio anterior. ¿Eh? Otro número igual 0. While vamos a hacer el equivalente mientras número sea menor que 10. Y tenemos el mismo print. Sí, el print es el mismo. Y tenemos esa situación. El único problema es que aquí, fíjense, aquí inicializo. Llego hasta la condición, incremento. Pero acá no tengo el incremento tengo que hacerlo sí o sí yo. Tengo que poner número más. Si esto ahora yo lo ejecuto, me faltó el punto y coma, a ver. Faltó punto y coma al tiro. Y lo grabé, ¿o no? Profe, en la segunda no debería ser todo con otro número. Tenéis toda la razón. Tenéis toda la razón, muchachos. Por eso no me estaba repitiendo lo mismo.
Por eso no estaba entrando este otro ciclo, ¿se dan cuenta? Estaba haciendo una sola vez, ¿por qué? Porque ya el número ya había excedido de 10, por lo tanto no estaba entrando de nuevo. No estaba entrando a este nuevo ciclo. ¿Qué pasó aquí? Algo con el for. Y sí, que me tiene vuelto loco este. Ya. Ahí está las dos veces. Ahí termina uno y ahí comienza el otro. Ahí, para que quede claro, le voy a poner otro número. Ahí termina un número y ahí comenzó el otro. Y tiene el mismo resultado. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es? Ustedes pueden usar el que se les antoje, ¿eh? El for o el while. La única diferencia está en que, en términos prácticos, el lenguaje C implementa de una manera más eficiente el for que el while. Si yo lo midiese, pero así milimétricamente, que ni siquiera lo vamos a poder detectar acá nosotros en nuestro caso, pero si yo lo pudiese detectar, lo pudiese medir, me daría cuenta que efectivamente es un poco más eficiente el for. Pero da lo mismo, ¿no? Da lo mismo. Ustedes ahí eligen cómo hacerlo. Vuelvo a repetir, el for y el while son bastante similares. Ahí está el while. Y una que no teníamos en el caso anterior, el do while. Miren, do, las instrucciones, y el while, al final. Hacer esto mientras se cumpla esto. Dice, sentencia se ejecutará mientras el valor de la expresión sea verdadero. Mientras sea verdadero esto, yo voy a ejecutar la sentencia. Siempre se ejecuta al menos una vez. Si la sentencia es compuesta de cierre eso. Esto en realidad podríamos definir otro, otro número. Num. Num puede decir alguno. Ya. Vamos a definir otro número, num, que también va a estar acá. Y acá vamos a tener el do while. Do, le ponemos paréntesis nomás, aquí están las instrucciones. Inicialmente vamos a considerar como num igual 0 y vamos a copiar esa instrucción, que en realidad sería num, para que me quede claro eso. Y vamos a tener las tres que me dan cuenta que hacen lo mismo, pero de una forma distinta nomás. Y aquí, en vez de eso, viene un do while. Aquí viene el while. Fíjense la estructura. Sentencia, expresión. Ejemplo del do while, do, y el while viene después, acá. Do, while. Mientras, ¿qué cosa? Mientras num sea menor que 10, haga esa instrucción. Repita eso. Eso es lo que hace esta cosa. No, paréntesis aquí, no quiero. Ya, y ahora vamos a grabar esto. Vamos a punto y coma. ¿Por qué estoy sacando los puntos y coma cuando no corresponde? ¿Alguien me puede explicar? Ya. Oh, se me olvidó el incremento. Imprimimos el número. Num igual num más 1. Punto y coma. Es un while. Recuerden, es un do while. Do while, pero sigue siendo do. Sigue siendo while. Mientras num sea eso, imprimo num igual num más 1. No lo grabé, ¿cierto? Se sigue ejecutando esta cosa. Ya, salvamos.
Do. Eso es lo que indica esta cosa. Hacer, ¿qué cosa? Esto. Escriba eso. Incremente el número más 1. Por lo tanto, ya quedó en 1. 1 es menor que 10, sí. Vuelve a ejecutarlo. Ahí está. Los tres hacen lo mismo. Las tres formas. Diferencias. Es el más eficiente desde el punto de vista técnico. Requiere un poco más de construcción. Este es el más clásico. Y siempre evalúa primero la condición y después ejecuta. El do while es similar al while, no tan bien eficiente, pero primero ejecuta una instrucción y después pregunta si puede seguir. Ojo con eso. El otro primero pregunta y después ejecuta. El do while primero ejecuta y después pregunta. Hay que ver cuándo conviene uno, cuándo conviene el otro. No hay una respuesta, decirle así, siempre usen uno, siempre usen otro, no. Usted use el que crea que es el más adecuado para su problema. ¿Cómo va a saber cuál es el más adecuado? La experiencia. La experiencia que ustedes tengan y que ustedes le den, esa es la única forma de saber cómo vamos a andar acá. Esas son las cosas que yo quería mencionarles. Aquí pueden probar esto. Después vamos a estudiar la próxima clase el break y el continue, que es cuando yo quiero salir de acá de un ciclo de repente, quiero terminar un ciclo, finalizarlo, escapar de acá. Recuerden que no podría salir en teoría. ¿Cómo puedo salir del ciclo? Si pongo un break. De hecho, por ejemplo, en el medio, vamos a poner un break. Mira. Pongan un break ahí. Y veamos viendo qué pasa. Número la escribe todo. El otro número escribió un 0 y se salió al tiro. No siguió dentro del ciclo, aunque la condición existía. Y continuamos nuevamente. Eso es el break. Ya, jóvenes, los voy a dejar hasta acá nomás. Vimos harto, avanzamos harto ya con el lenguaje C. Estamos terminando ya casi con todas las